Grabar. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar con todo lo que es el análisis espacial. Vamos a arrancar dentro de la unidad de geometría con analizar el elemento o los elementos que son los más chiquititos, digamos, los más básicos para cualquier trabajo de geometría. ¿Cuál les parece que es el elemento más básico que yo puedo usar cuando grafico, cuando trabajo con cosas gráficas de geometría? Una línea recta. No, hay algo más chiquitito que una línea recta. El punto. Bien, el punto. El punto es como lo más indivisible que puedo encontrar en un gráfico de matemática, ¿sí? Después, el conjunto de puntos es otra cosa. Depende cómo se agrupen los puntos, vamos a pasar a otro elemento. Acá les vamos a poner un punto ahí. El punto A. Y después, depende cómo se agrupen los elementos, ¿sí? Si yo tengo un conjunto, por ejemplo, tengo 5 puntos uno al lado del otro formando una, digamos, de forma recta, formando como una dirección recta, puntos alineados, formando una línea. ¿Qué sería eso? ¿Un qué? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Segmento? Muy bien, segmento. ¿Está bien? Muchas veces uno responde en recta, pero ¿qué diferencia hay entre recta y segmento? Que el segmento tiene un comienzo y un final. Muy bien, que el segmento tiene un comienzo y un final. ¿Sí? Tiene un punto de inicio y un punto final. Muy bien, Paula. Sí, Paula. Bien, entonces la recta, ¿qué diferencia hay? Que la recta no tiene comienzo y no tiene final. O sea, es un conjunto infinito de puntos alineados. Y el segmento es un conjunto de puntos alineados finito. O sea, empieza y termina en un lugar. Después tenemos la semirrecta, que tiene inicio pero no tiene final. O sea, tiene un punto de inicio y después va hacia el infinito. Pero bueno, ahora, para hacer todos los movimientos en el plano, que son 4 los que vamos a estudiar, que están dentro del programa de la materia, vamos a trabajar con segmentos, ¿sí? Y obviamente puntos. Entonces, como dijimos recién, un segmento tiene un inicio y tiene un final. Entonces yo puedo decir que el segmento AB, ¿qué pasa? Empieza en el punto A y termina en el punto B. Entonces lo dibujamos así. ¿Bien? Entonces, si yo dibujo un tercer punto, vamos a ponerlo ahí, vamos a unir estos 3 puntos, se me genera un polígono. En este caso es un triángulo. Perfecto. Entonces, lo importante del punto, digamos como el DNI de cada punto, son las coordenadas. ¿Se acuerdan de esto que las vimos al principio? Para yo marcar un punto necesito su coordenada, que siempre la primera es la X, la segunda es la Y. Si trabajo con el espacio R3, tengo la coordenada Z, que es lo mismo, es con la misma lógica. Después vamos a ver, a partir de la clase que viene, ya nos metemos con vectores en R3. Por ahora estamos todos en R2, que significa 2 dimensiones, trabajar con 2 ejes, con el X y con el Y. El Z por ahora no figura para nada. Entonces, los 4 movimientos del plano en el plano que vamos a ver, que vamos a trabajarlo con un polígono sencillo, que es el triángulo, es como el más básico, digamos, rige para cualquier tipo de figura, ¿sí? Entonces, el primer movimiento que vamos a ver se llama traslación. Esto lo van a ver bastante seguido, que yo pongo puntos que no van porque tengo un tic de apretar la pantalla y se me hace. Entonces, vamos a ver el movimiento traslación. Ese es el primero. ¿Qué significa la traslación? O sea, ¿a qué le suena la palabra traslación? Movimiento. ¿Con qué está relacionado? Sí, Traslado, movimiento. Bien, traslado. Ahí va. Movimiento es como que es muy general, hay muchos tipos de movimientos. Ya traslado, trasladar es como más, sí, relacionado con este movimiento de traslación. Si yo digo, bueno, voy a trasladar ese triángulo, ¿qué necesito para poder trasladarlo a ese triángulo? ¿Qué información yo necesitaría para poder trasladarlo a algún lugar? Ordenadas. Sí, a ver. Las dimensiones. Una dirección. Un vector, ¿va? Bien, ahí va. Un vector, esa es la respuesta correcta, bien Diego. A ver, para yo trasladar esto, cada uno de esos puntos A, B, C que conforman como los vértices de este triángulo tienen sus coordenadas, ¿está bien? Tengo que trasladar esos 3 puntos para algún lugar. ¿Para qué lugar? Y necesito una dirección de traslado
y qué cantidad yo me tengo que mover. Pero yo digo, bueno, mover ese triángulo para, así como está, la derecha, ¿sí? Listo, lo muevo para la derecha, pero ¿cuánto lo muevo? 2 unidades, 1 unidad, ¿sí? Lo muevo para la izquierda, lo muevo para la derecha, bueno, todo eso me lo va a dar un elemento nuevo, digamos, que aparece, que la clase que viene vamos a empezar a trabajar puntualmente con ese elemento, que es vector. Que ustedes los vectores lo van a usar mucho, digamos, como elemento en estructuras, porque tal vez ya empezaron a usar unos vectores, o ya han visto como algunas flechas que suben, que bajan, que van del costado. Bueno, esos son todos vectores, que en física o en estructuras más aplicado, representa a quiénes. A las fuerzas. Bien, a las fuerzas. ¿Sí? Siempre las fuerzas van a representar por medio de vectores. ¿Ven? Van a dibujar a escala, van a ser como paralelogramos, no sé si ya vieron la ley del paralelogramo, pero bueno, cuando empiecen a descomponer fuerzas, todo eso es como trabajo de vectores. Nosotros nos vamos a meter como un poquito más intenso con los vectores. En estructura solo lo van a ver como fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos con el primer movimiento, trasladar. Necesito un vector. El vector lo que me va a indicar es para dónde lo voy a mover y cuánto lo voy a mover, ¿sí? El vector como elemento, si yo tendría... ¿Saben lo que es un vector? Porque, bueno, Diego lo dijo así, supongo que sabrá. El resto no sé si saben lo que es un vector. Voy mientras a dibujar uno. Me lo recuerda mejor. ¿Saben? Una línea con dirección. Una o un línea círculo con dirección. Bien, va por ahí. una flecha. Es que una flecha, ¿sí? ¿Qué sería, digamos, ya pasado a palabras más académicas? Es una flecha, básicamente, eso sí. Esa flecha tiene 3 elementos como principales. Primero es la dirección, ¿sí? No es lo mismo este vector que acabo de dibujar acá con, no sé, este otro vector, ¿sí? Tienen como 2 direcciones distintas. La dirección es como la posición que tiene ese elemento en el espacio, ¿sí? En este caso, espacio 2D. Pero si yo quisiera, por ahí dijeron una línea con orientación o una línea orientada, algo así, dijeron, bueno, casi. En realidad no es una línea, sino que la palabra línea, media que la podemos descartar en geometría, porque no existen en línea. Es como redondel, esas palabras así como que uno las usa mucho, pero en realidad si vamos a las palabras oficiales, sería recta en todo caso. Que tampoco es una recta, porque fíjense que un vector tiene un punto de inicio y un punto de finalización, ¿sí? Tiene inicio y tiene final. Ambos un punto. Sería un segmento. Sería un segmento orientado, perfecto. Si yo quisiera una definición rápida de vector, sería segmento orientado. ¿Está? Entonces, la dirección es la ubicación del vector en el espacio. No confundir con el sentido, porque muchos dicen, bueno, el vector de E, por ejemplo, ¿cuál es la dirección del vector de E? Digamos, va hacia la derecha. Esa es como la respuesta. Y en realidad, ese es el sentido. El sentido es DE, que arranca en D y termina en E. Distinto sería un vector ED, ese va para el otro lado, por lo tanto ahí el vector ya es como el contrario, no es el mismo vector, por más de que tenga la misma dirección, y el tercer elemento que compone, que me define un vector, es ¿qué cosa? Además de la dirección y el sentido. La medida, el tamaño. Perfecto, el tamaño, que la palabra correcta es módulo, ¿sí? Cuando yo hablo del tamaño de un vector, ¿sí? ¿Cuál tiene mayor módulo? ¿El DE o el FG? El FG, ¿sí? Entonces, si yo el vector de lo multiplico por 2, me va a dar la flecha que mide el doble. ¿Sí? Bueno, todas cosas así que vamos a ver y a meternos bien la clase que viene con el tema vectores. Por ahora, con saber que es un segmento orientado y nos da una dirección, sentido y tiene un módulo, estamos bien. Entonces, vamos a quedarnos con el vector DE como vector de traslación, ¿sí? Para poder hacer el movimiento en el plano, que es como el tema del día. Entonces, quiere decir que tengo que trasladar esta figura con respecto al vector DE. ¿Cómo traslado esta figura con respecto al vector DE? Bueno, arrancamos por el punto A. Entonces, vamos a trasladar este vector, vamos a moverlo, si esta cosa me deja. Vector DE, bueno, vamos a hacer otro.
no se puede mover. ¿Qué módulo tiene este vector DE? 2. 2, ¿sí? Menos 2. Módulo 2. Ojo que los módulos son siempre positivos, no existe el módulo menos 2. No importa dónde arranque, dónde termina, lo que importa es cuánto mide ese vector, ¿sí? Y si estoy hablando de medidas de longitud, obviamente no puede medir negativo nada. Es como decir, bueno, ¿cuánto mide la mesa? Y mide menos 60 por menos 1,5 metros, ¿sí? Vector siempre positivo. Entonces, vamos a armar un vector que sería, digamos, como trasladar ponerlo acá. Entonces, el punto A pasa a trasladarse, pasa a moverse a otro lugar, y aparece lo que sería el punto A', justamente en ese lugar. ¿Sí? Vamos a renombrar, le ponemos punto A'. ¿Sí? Entonces el punto A' se movió de acá a acá, porque es lo que me indica el vector de traslación. ¿Sí? El punto B, ¿dónde va a ir a parar el B'? A ver si El 4. Muy bien. ¿A qué coordenada? A la coordenada 0,4. 0,4. Perfecto. Y el punto C a la coordenada 0,2. ¿Sí? Entonces acá le ponemos C'. Y este sería P'. Bien. Una vez que tenemos todos los puntos trasladados de nuestro polígono, hacemos los segmentos que tengamos que hacer para realizar, digamos, la traslación. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue una traslación de vector DE. ¿Alguna duda? Creo que es bastante sencillo. A ver, lo puse así de fácil porque lo hacemos más rápido y conceptualmente es lo mismo, pero si le llega a aparecer un vector que sea, no sé, así, que vaya a parar al medio de la nada, lo que tienen que hacer es una escuadra, rectas paralelas, con una regla y una escuadra, ¿sí? Y trasladar, digamos, ese vector punto por punto. ¿Está bien? Entonces, todo esto de movimientos en el plano es trabajo con escuadra, regla, transportador, compás. Con esos 4 elementos, en la presencialidad siempre lo hacíamos con eso. Pero bueno, nada, ahora lo hacemos por lo menos con GeoGebra, que es más rápido. Bien, entonces, traslación, ¿entendido? ¿Ninguna duda? Bien. Después va a venir un segundo movimiento de esos 4, que se llama, y es súper conocido y todos lo conocen, que es simetría. Dentro de la simetría yo tengo como 2 formas de hacer simetría de un polígono, dentro del plano. Tengo la que se llama simetría axial, que es la que todos conocen como simetría, se llama simetría axial, y después hay otra que se llama simetría central o simetría puntual. Cualquiera de esos 2 nombres va bien. La simetría axial, que es la primera, la que vamos a hacer, yo para poder hacer la simetría, el ejercicio o el enunciado me tiene que indicar qué cosa, qué es lo más importante en una simetría. El eje. Muy bien, el eje de simetría. Si no tengo eje, es como que no puedo espejar, pues en realidad sería como un espejo que tengo que hacer, no puedo espejar nada. Entonces, vamos a plantear un eje cualquiera, que el eje sí es una recta. Vamos a plantear un eje de simetría ahí. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre una simetría axial y una puntual? Ahí les digo. Esperen que escondo esto. Bien. La axial a partir de un eje. ¿Sí? Entonces, tengo que agarrar Espejo. un espejo. Espejo normal, la simetría clásica. Tengo que agarrar punto por punto y espejarlo para el otro lado del eje. ¿Está bien? Ya les digo, el eje puede estar, ahí lo puse recto para hacer más fácil y más rápido, pero el eje puede estar, por ejemplo, no sé, ahí. Entonces, si el eje está ahí, tengo que agarrar y siempre, siempre, siempre tirar una línea de 90 grados, que pase a 90 grados del eje de simetría, y duplicar la medida hacia el otro lado. ¿Está? Es decir, si ustedes lo hacen a mano, yo debería plantear, por ejemplo, en el caso del punto B, ahora volvemos al eje original, pero yo debería hacer una línea 90 grados, y ahí, para mandar este punto para allá, de forma simétrica, ¿qué elemento de geometría voy a usar?
Transportador. No. Algo más fácil. El compás. 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 El compás, ¿sí? Creo que acá hay un compás. Déjenme ver que hay un compás muy gracioso. Esperen que... Creo que está. No sé ni cómo se usa el transportador, ya me olvidé. Yo tampoco. ¿Quién se olvidó, por favor, del transportador? Bueno, acá fíjense que están todos ya los movimientos, simetría axial, central, rotación, traslación, homotesia, bueno, todos los 4 ya están acá determinados en GeoGebra, pero bueno, nos vamos compás, compás, acá. Entonces, siempre hago centro acá. Bueno, ahora no me deja, pero yo con el compás debería hacer centro ahí, en ese punto, una vez que corté a 90 grados el eje de simetría, pincho con el compás acá, abro el compás por ahí y taca, 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 me vengo para este lado, ¿sí? Y donde el compás cortó a esta misma línea que tengo que extender para acá, ahí estaría la ubicación exacta de, ¿sí?, el punto en simetría. ¿Se entendió con esta línea roja que acabo de hacer? Sí, marcás sobre el ¿Podés? eje, ponés el compás, lo marcás en el punto B y lo pasás para el otro lado. Vamos de nuevo. Disculpe, yo no entendí cuando puso el H del I. ¿Por qué puso esa línea ahí? No, puse un eje cualquiera de simetría. Yo pongo ese eje y te digo, bueno, hace una simetría de este triángulo con respecto al eje este, a la línea esta que pasa por acá, a esta recta. Ok. ¿Sí? El H y el I no lo mismo, son puntos que son para dibujar una recta de GeoGebra, te pide 2 puntos, pero no son importantes. Entonces, quiero espejar el punto B, hago una línea que sea a 90 grados, o sea, ortogonal, perpendicular al eje, o sea, este que tengo acá, ¿sí?, que cruce a 90 grados, ¿sí? Agarro el compás, pincho acá, o sea, primer pinche ahí, Sí. abro el compás, voy a dibujarme un compás, ¿sí? Abro el compás ahí y empiezo a mover el compás, taca, 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 hasta acá, más o menos por ahí, ¿sí? Entonces, yo sé que la medida de acá, desde este punto hasta ahí, es la misma que de acá hasta este punto. ¿Está? ¿No hay un cálculo matemático para eso? ¿Cómo? ¿No hay un cálculo para eso? ¿Un cálculo matemático? Sí. No, Medir. Pero estamos haciendo geometría, por eso. claro, bien. en realidad, si vamos a la parte algebraica, hay como varios cálculos, pero creo que esto es lo más fácil, abrir un compás y dar la vuelta. Sí. Por una cuestión de gráfica de intersección, te da bien. ¿Sí? Como movimiento en el plano, no lleva parte algebraica. Nada, Bueno. vamos directamente a lo A lo- gráfico. Bien, entonces, quiero espejar este, A', B', C'. Voy para el otro lado, hago esto mismo que acabo de hacer recién. Obviamente acá lo tengo mucho más fácil porque tengo 2 cuadraditos, cuento 2 para aquel lado, acá tengo 4, cuento 4 para allá y 2 para acá. ¿Sí? Entonces ahí espejé el triángulo, hice como la simetría axial. Vamos a cambiar los nombres, este sería B''. A medida que voy avanzando agrego más primas. Esto sería A' y C'. Ah, profe, ¿para qué era el círculo anterior? Para hacer esto mismo, pero nada más que con otro eje que fue el que yo tenía cruzado así. Ahora estoy usando este eje que está acá. Este. Ahora estoy haciendo la simetría con respecto a este. Recién hice la simetría con respecto al que yo había puesto cruzado por acá. Pero es lo mismo, o sea, la forma de trasladar los puntos es la misma, como lo hice recién y como lo estoy haciendo ahora. Nada más que ahora es más fácil porque es todo recto. Bueno, construyo entonces el nuevo triángulo A', B', C', estaría ahí. Bien, eso es simetría axial. Ahora viene otra simetría que se llama simetría central o simetría puntual, que me preguntaba, creo que Mariana recién, cuál era la diferencia. Bueno, la simetría central, como
dice la palabra, es una simetría, pero en vez de ser a partir de un eje de simetría, yo lo voy a hacer a partir de un punto de simetría. O sea, la simetría va a estar a partir de un punto, y todo tiene que pasar por ese punto, y todo tiene que espejarse en base a ese punto, tomando como centro ese punto. Vamos a poner un punto ahí, que le voy a poner punto sin, de nombre, que es el punto de simetría. ¿Sí? Y a partir de este punto voy a hacer la simetría de este triángulo que tengo acá. ¿Cómo se hace esa simetría? Punto A. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado? ¿Se lo puede desactivar? Gracias. Punto A. Agarro la regla, trazo, ¿sí? Y tengo que ahora espejar este puntito, me olvido del resto, tengo que espejar este puntito pasando por este punto, por el punto de simetría, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, abro el compás, concentro en el punto de simetría y espejo, digamos, el punto. ¿Está bien? Entonces, este punto va a caer por acá. ¿Sí? Si estoy pensando bien. Tenemos 2 y 3. 2 y unos 3. Ahí me caía el punto A. O sea, en 0 menos 1. ¿Sí? Acá lo mismo, recuerden, agarran el compás, pinchan centro ahí en simetría, empiezan a dar la vuelta y donde cortan a la línea esa auxiliar que pusieron como una línea guía que pusieron para el punto A, ahí se trasladó el punto A''. ¿Entendió? Sí. ¿Y qué determina el eje? ¿Es arbitrario? Este que yo puse acá Van los puntos, es como, pasan por los puntos. es como una línea guía, es para decir, bueno, a ver, el punto A está, el A'' está acá. El punto de simetría como que está acá. Como que Entonces, todas las líneas, todos los puntos que tenemos que hacer simétricos tienen que pasar por ese punto de simetría. exactamente, entonces vamos a tener 3 rectas ahora. Hay que tirar tres rectas. Por cada punto tiro una recta auxiliar. Siempre... ¿Puedes hacerlo completo? Así lo veo. Sí, ahí va. Espérate que voy a sacar entonces esta línea. Uy. Esta línea. Esperen. Esta línea la voy a borrar. Así pongo el punto que estaría ahí. Y vamos ahora con el otro punto, que sería el punto B. Entonces, repito el mismo procedimiento. Trazo una recta que une B con el punto de simetría. Agarro el compás, pincho en el centro, ¿sí? Y este punto lo traslado para este lado, ¿sí? Que sería 1, 2 y 3 ahí. O sea, acá. ¿Sí? Ahí me quedó entonces el punto B, 1, 2, 3, prima. Y este es el A, 1, 2, 3. Y ahí estaría. ¿Sí? Ahora nos estaría faltando el C. Lo mismo. Tiro una recta. Estas rectas que son auxiliares, cuando lo hacen a mano, siempre les conviene hacerlo como muy clarito, para que no se junte, digamos, porque después le queda como un lío de líneas por todos lados que no se entiende para dónde va cada cosa. Entonces, siempre háganlo bien clarito. Entonces, ¿a dónde va a parar el punto C''? Haciendo, digamos, simetría a partir del punto sim. ¿En qué coordenadas? -1, 1. Menos En el 1. dos. Menos 1, menos 1. ¿Ahí? En 0. No, en 0. En 0. Esperen, No es coordenadas. el 0, es el 2. Ah, En 2-0. En 0-2. Al 2. Ahí, ¿sí? Ahí va. En la unión de los dos ejes, eso. Bien, entonces, bueno, justo me quedó en la unión de los dos ejes, que en realidad esto es un eje de simetría y esto es una línea auxiliar. No es que son ejes los dos, ¿sí? Pero bueno, va ahí, en 2-0. Ah, no, pero yo decía por los ejes
los coordenados. Sí, sí, yo me exacto. confundí con el otro eje. Claro, por eso Con dije el- 0. Acá está y el el eje. menos 2. Ojo que acá está el eje. Sí, parece igual que este es el eje, pero no, este es el eje de acá. Este es el de simetría que nos quedó de hoy, que podemos esconderlo. Bueno, creo que es este. Bueno, entonces tenemos ahí, ese punto sería el C'', y ahí tenemos el triángulo hecho nuevamente. Este no va, y trazamos entonces A, B, C, y ahí tenemos el triangulito este, sería una simetría Simetría. central a partir del punto este, del punto C. ¿Está bien? Bueno, vimos 3. ¿Entendido los 3? ¿Ninguna Sí, me duda? quedó una Por ahora sí. relación cuando no era un vector así que estaba horizontal, sino inclinado, que no lo hiciste. Bueno, La por ejemplo, relación cuando- dale, espera, vamos a poner un vector cualquiera, no sé. Entonces, si yo quiero trasladar este, por ejemplo, este de acá, el A', B', C', lo quiero trasladar Sí. con respecto al vector HI, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trasladar este vector ahí, ahí y ahí, ¿sí? Y ahí donde cae, donde finaliza el vector van los 3 puntos. Ahí iría Perfecto. B', C', A'. O sea, el inicio del vector tiene que coincidir con cada uno de los puntos que vos vas a trasladar. Y el final del vector tiene que coincidir con el punto ya trasladado. Perfecto. ¿Sí? Por eso les decía... Ese sería de traslación. Este sería traslación, el primero que vimos. Pero por eso les decía, si les llega a tocar un vector que no es así tan fácil de hacerlo como el que puse yo acá, que es como está horizontal, perfecto horizontal, entonces como me fue fácil hacer este traslado. Si hay otro tipo de traslado más difícil que yo no puedo ir contando cuadraditos, nada, agarro el vector, lo voy trasladando a cada uno de esos puntos, y los puntos, digamos, se mueven lo que es el vector, ¿sí? Se mueven esa medida, ese módulo del vector, en esa dirección y con ese sentido, todos. ¿Está bien? Y el otro era de simetría. Uno es... Simetría axial, el de eje, y simetría central, el de punto. Son las dos simetrías que hay. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda entonces por ahora? ¿No? Bien. Profe, el que hicimos abajo, ese ¿es asimetría o simetría? No, es simetría. Simetría Simetría central. central o puntual. Cualquiera de esas dos palabras vale lo mismo para ese movimiento, es lo mismo. Bueno, una aclaración. ¿Vieron el trabajo práctico que después vamos a empezar ahí, mitad de año lo empezamos a preparar para entregar a fin de año? Bueno, estos movimientos del plano están buenos para que ustedes planteen como una figura con distintos movimientos en planta. Entonces plantean como un edificio así con una forma media rara que en realidad tiene su fundamento en este tipo de movimientos. Un ejemplo. Si yo, no sé, haría una traslación de estos 3 puntos, ¿sí? Pero en vez de trasladarlo 2 unidades, ahora le voy a trasladar 1 para aquel lado. Entonces me quedaría determinado este y este. ¿Sí? Me quedaría este triángulo. Ahí. Uy, esperen que hay un... Esto queda mal. Me quedaría como así. ¿Sí? Entonces fíjense que queda como superpuesto. Hicieron una traslación con dirección horizontal, sentido hacia la izquierda, de una unidad, o sea, de módulo 1. Entonces dicen, bueno, la planta de mi edificio es esta. Y ya plantean un edificio con esta forma. Digo como para, a ver, que se den una idea de a lo que apunto con esto de movimientos. Entonces, cuando yo veo un edificio que tiene esta planta, que es medio como un arbolito de Navidad que se cayó,
A ver, es malísima esta planta, la digo así como algo conceptual, ¿no? No vayan a hacer, por favor, esta planta. Pero bueno, después digo, bueno, no me gusta esta punta, entonces la recorto y ahí, ¿sí? Entonces, cuando ustedes me explican su trabajo práctico o arman como la lámina de técnica, digamos, del trabajo práctico, su planta tiene esta forma. Y me dicen, yo hice esta planta porque partí de un triángulo, ese triángulo le hice una traslación y le recorté una parte a lo que me dio esa traslación. ¿Sí? Entonces, como que la planta que ustedes armaron tiene una forma media rara, que es como, no es muy ortogonal, o sea, es ortogonal, pero tiene un polígono raro, que no es regular, pero tiene una fundamentación matemática, ¿sí? Y usaron conceptos que trabajamos durante el año, porque usaron movimientos en el plano. La más, digamos, divertida por decirlo de alguna forma, ¿no? Para aplicar, es la que vamos a ver ahora, que digamos que genera como plantas bastante copadas, es la rotación, que obviamente supongo que todo el mundo ya la conocerá y sabrá lo que es. Que vamos a hacerla a partir de este que tengo acá. Perdóname, te interrumpo porque voy a lo que dijiste recién, que después lo tenemos que aplicar en la realidad. ¿En Sí. qué caso se puede aplicar esto de la superficie que vos marcaste? ¿En qué caso? En cualquier caso que vos quieras diseñar cualquier cosa. Creo que es lo que aplica para tramas en morfología. Sí, todo lo que es mosaico o tramas o lo que fuera, bueno, a ver, no me voy a meter en morfología, pero en matemática hay una parte de esto de simetrías que se llama mosaicos, que si alguno la quiere investigar está bastante buena y les puede venir bien para hacer tramas en morfología. Pero bueno, no sé si es lo mismo, no estoy hablando... En matemática, mosaico. Sí, mosaicos se llama, o sea, teoría de ¿Con mosaicos. Z? No, con ese, mosaicos. Ah. Nada, es como partir de un cuadrado, de un hexágono o de un triángulo y ir sacándole pedazos y poniéndolos en otra parte y crear como una pieza nueva, y yo sé que esa pieza va a encastrar bien cuando digamos, las ponga encastradas una al lado de la otra, como que no va a haber ni solapamientos, ni van a quedar espacios vacíos, porque si parto de esas figuras que les dije recién, o sea, cuadrado, hexágono o triángulo equilátero, saquen y pongan lo que saquen y pongan, siempre les tiene que coincidir. Así que para crear tramas está buena esa de mosaico, después chusménselo. Bueno, no sé si les sirve. Pero la pregunta de Mariana, si yo quiero crear una planta rara, a ver, hay muchos edificios que trabajan con esto de parto de un triángulo y ese triángulo lo empiezo como a rotar, ¿sí? Lo empiezo a rotar, no sé, 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados, y la planta general, digamos, que queda conformada, es como medio un movimiento, así, digamos, como que le da un movimiento al edificio, y en realidad si te pones a investigar o averiguar de dónde nació esa planta, es de un triángulo común que lo fueron rotando tantos grados, no sé, hacia 10 grados positivo, ponele. Ahora vamos a ver rotación y vas a entender lo que te digo de positivo o negativo. Pero no sé si respondo a tu pregunta que me hiciste. No, lo que pregunté es cómo se aplica, o sea, en qué lo podemos aplicar, o sea, en diseño. En diseño, o sea, si de repente dicen, no quiero hacer un rectángulo, quiero hacer, no sé, darle como más movimiento al edificio. Entonces yo, bueno, parto de una figura dura, así como es un rectángulo, y empiezo a repetirlo, ¿sí? De alguna forma, o lo traslado, o lo roto, o lo espejo. Eso, bueno, después cada uno en su diseño va como sacando y poniendo y moviendo y acomodando en base a la forma que quiera ir logrando. Está bien. Nada, eso. Después, justamente, el trabajo práctico que vamos a hacer, como es totalmente libertad y yo no les voy a corregir nada en cuanto al diseño, pueden, digamos, tomar algunos conceptos estos de movimientos en el plano como para lograr algo raro y ya les digo, yo he visto resultados finales que salían de estos movimientos y quedaban bastante buenos. En el caso acá de simetría central, Sí. Esto se aplicaría y quedaría en modo espejo. La central no queda modo espejo. La que queda modo espejo es la axial, la del eje. La del eje sí te queda exactamente espejo para el otro lado. Fíjate que
no te queda muy espejado que digamos. No, porque bueno, se intercambian las puntas, Sí, las puntas, claro, como que las puntas rotan, rotan, claro. algo así. Pero esto es Cambian de lugar. Pero en la práctica quedaría espejo, si yo hago un... No, si vos haces una simetría central, a ver, si la figura es así tan triángulo equilátero como esta, sí, pero si vos tenés una figura media más rara, como más quebrada, no te va a quedar muy espejado cuando hagas la... No, Claro. y acá tampoco, porque si vos pones un eje donde está el punto, digamos, Acá. debería coincidir B con B tercera, y Claro. A con A tercera, O y sea, no es así en este caso. Esta medida no es la misma que esta, ¿sí? Esta es como mucho mayor, o sea, esta medida es como mayor a esta de acá. Sí, eso sí. Por eso justamente son dos tipos de simetrías distintas que generan como resultados distintos también. Ok, en la axial axial entonces sí es espejo. La axial es totalmente espejo, es así, te coincide todo perfectamente de un lado y del otro. Para los que usan AutoCAD, bueno, estas son como herramientas básicas que el AutoCAD lo hace, digamos, tipeando la herramienta. Yo pongo rotar, pum, yo pongo despejar, pum, y enseguida te lo hace, ¿sí? Pero digamos, la fundamentación matemática sería como todos estos movimientos. Bueno, por último, vamos a ver rotación. Vamos a poner un punto de rotación, que es como el punto centro, y para poder rotar una figura, ¿yo qué información necesitaría? El sentido, la dirección para donde voy a rotar. Bien, ¿para dónde voy a dar la vuelta? ¿Sí? Si voy para un lado, Positivo, para el negativo. otro, si es Y positivo, un punto de negativo, rotación también. y un punto de rotación. ¿Sí? Con esas dos cosas, con esas dos informaciones, o sea, un punto y que me diga para dónde, ya estaría bien. ¿Sí? Y además de que me diga para dónde, esperen que tengo que poner rot. Bien, ¿quién nos acordaba cómo usar el transportador? Perdón, Más o menos. Mariana. Bueno, O sea, acá, sé medir ángulos con un transportador, pero no sé listo, para qué más se puede usar. no, eso, medir ángulos. Ah, sí, Ahí sí. José te está mostrando uno. Bueno, no, acá hay que medir ángulos, básicamente, porque, a ver, como estoy trabajando en un movimiento circular, se miden las cosas por ángulos, o sea, por amplitudes de ángulo, no es lo mismo rotar 30 grados que rotar 90 o 180, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la rotación de una figura a partir de un punto de rotación? De nuevo, siempre trabajar con líneas guías. Vamos a rotar, por ejemplo, a ver, una aclaración antes de rotar. ¿Cómo se miden los ángulos? A ver, porque esta es una discusión, yo justo le decía al otro grupo anterior también lo mismo, que es una discusión entre estructuras, matemáticas, bueno, algunas estructuras, algunas cátedras, algunas personas de matemáticas de estructuras toman o los ingenieros a veces, como otra discusión, toman la rotación como horario, antihorario, positivo, negativo, de forma distinta. Ustedes, no sé si en estructura ya empezaron a trabajar con el horario y antihorario. Sí, ya empezamos. sí. Bueno, Sí. creo que acá en Integral coincidimos todos con Leo y con Juan y con todos los que están en estructuras, que el antihorario es negativo, perdón, que el horario es negativo y que el antihorario es positivo. ¿No? No, lo vimos No. al revés. Al revés. Al revés. Y al revés. Bueno. Horario El horario positivo, positivo antihorario y- negativo. Bueno, ven porque les digo, porque siempre cambia eso. Bueno, acá Acá como matemática, es. el horario es negativo y el antihorario es positivo. ¿Por qué? En matemáticas, siempre que yo trabajo en dos dimensiones, en un plano bidimensional, esto de acá, o sea, este eje y este eje, me generan como 4 zonas distintas. ¿Sí? Esto se llama primer cuadrante, o sea, son 4 cuadrantes. Primer cuadrante, este se llama segundo, este se llama tercero, y este es el cuarto cuadrante. Siempre es así. ¿Sí? Primero, segundo, tercero y cuarto. Cuando yo empiezo a medir ángulos en matemática, siempre se arranca por el primer cuadrante, yendo hacia el segundo cuadrante. Entonces, si yo quiero marcar un ángulo de, por ejemplo, 45 grados, arranco del 0 y marco más o menos ahí. ¿Sí? Porque contabilizo la amplitud desde acá.
¿sí? Y ahí empiezo a abrirme digamos, de derecha hacia la izquierda, o sea, sentido antihorario. Los ángulos empiezan a abrirse en sentido antihorario. Por lo tanto, el antihorario lo vamos a tomar como positivo. Después, me sigo abriendo, llego a 180, taca, 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 doy toda la vuelta y vuelvo a los 360. Pero todo este movimiento es todo un movimiento hacia la izquierda, digamos, del primero hacia el segundo. Por lo tanto, ahí es digamos, el justificativo por qué en matemática consideramos el antihorario positivo y el horario negativo. ¿Está bien? Entonces, simplemente es para que cuando ustedes tengan que hacer una rotación y el ejercicio diga, por ejemplo, rotar menos 30 grados a partir, o tomando como centro, el punto, en este caso es 8,1, ¿sí? El ejercicio va a tener las coordenadas del punto de rotación, que sería el centro, y además del punto centro va a tener la cantidad de grados que tienen que rotar y si es positivo o si es negativo. O sea, si esta figura la tengo que rotar para allá o si esta figura la tengo que rotar para aquel lado, ¿sí? Esto sería antihorario y este sería horario, ¿sí? Esto es negativo, esto es positivo. Perdón la confusión, pero bueno. Mañana, el miércoles llegamos a estructura y vamos a decir todo al revés. Claro, no, ustedes concéntrense en qué materia están y nada, eso. Acá en matemáticas solamente vamos a usar el movimiento para acá, no más que esto. ¿No? El tema horario, antihorario y toda esa discusión solo lo usamos acá, así que no es tanto. Bueno, entonces, vamos a rotar este en sentido, a ver, 90 grados negativo. O sea, menos 90 grados. Quiere decir que vamos a rotar esto con sentido horario 90 grados, ¿sí? Así como está, tomando obviamente como punto de rotación centro 8,1. Bien, acá, como les decía, muy importante el transportador. ¿Cómo se hace esto? Punto por punto, al igual que todo el resto de los movimientos. ¿Alguien dejó el coso prendido? Bueno, entonces, punto A, 1 con punto de rotación. Algo medio parecido, se arranca igual que el anterior, o sea, que la simetría central. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que este punto rotarlo 90 grados. Entonces voy a apoyar el transportador en este sentido. A ver, esto para Mariana y... Sí, el eje, o sea, el medio lo pones en donde dice roto. Exactamente, el medio siempre va en el centro de rotación. Entonces yo quiero rotar, no sé, 90 grados, marco los 90 grados, trazo como una línea guía que está a 90 grados, que sería esa, ¿sí? Todo esto recto, ¿no? Ustedes en sus carpetas van a tener bien recto y prolijo. Entonces, después agarro, una vez que tengo marcado la cantidad de grados que yo me quiero trasladar, ahí sí, vengo y repito el mismo procedimiento del compás que hice con los movimientos anteriores, o sea, pincho en el centro, traslado el punto, ¿sí? Ahí. Y ahí me va a quedar como el punto trasladado 90 grados. ¿Estamos? Igual 90 grados se puede hacer con la escuadra. No es En 90 necesario el grados, transportador. 90 grados se puede hacer con la escuadra. Yo acá dije 90 para hacer más fácil. bien. Pero si nos toca 30 o 45, bueno, con la escuadra de 45 también se puede hacer. El método que sea fácil y que esté matemáticamente bien, está bien. Entonces, ahora trazo otra línea guía para el otro punto, o sea, otra recta auxiliar, que sería esta. Y ahora repito el mismo procedimiento, pero tengo que mover el compás, perdón, el transportador. Ahora el transportador se pasa a apoyar acá, en esta, ¿sí? Ahí mando el centro del transportador, mido 90 grados, hago otra línea auxiliar a 90 grados, ¿sí? Caso el compás, abro, tomo esta medida y muevo
y llevo ese punto y lo traslado para acá. ¿Sí? Y por último, trazo otra recta que vaya de C hasta el punto central, muevo ahora el transportador, tiene que estar apoyado ahí, marco de nuevo los 90, marco una nueva línea guía y traslado con el compás, abro, siempre tomando centro en el punto centro, ¿sí? Todas las líneas tienen que pasar por ese punto, ese siempre va a ser el centro donde yo voy a clavar siempre el compás ahí. Y traslado el punto C para ahí, a los 90 grados. Bien. Y esa sería la forma de rotar un cuerpo. ¿Están viendo GeoGebra o están viendo una búsqueda que...? Pero no entendí qué fue lo que hizo. No veo dónde que está el rectángulo de vuelta. Ah, no, parate, todavía no lo hice. Ahora, ahí borro esto y lo voy a hacer. Si no se me junta todo. Ahí está. Esperen que borro las líneas, guías. Esta no va. Entonces, más o menos creo que les tiene que quedar. ¿Esto sería qué? ¿Una rotación de...? Esto sería rotación con menos 90, o sea, hacia el sentido horario, 90 grados de este triángulo. Esperen que lo voy a hacer directamente con... Linda la rotación. Sí, es el más... Divertidísima va a ser. El más divertido. Ese. 90 grados. Ok. Ah, pero tomamos el centro. Sí, y muy difícil hacerla en GeoGebra así como uno por uno. Tienen que... Ahí va. Rotación, selecciona objeto a rotar, sería este, el punto centro y menos 90, o sea, sentido horario, 90 grados, y ahí estaría. Ahora sí, entonces esa sería como la figura final. Rotada 90 grados. Fíjense si yo roto este triangulito, por ejemplo, 10 grados negativos, o sí, 10 grados. 10 grados. Y ahora vamos a rotar nuevamente otros 10 grados. Esto es un poco lo que les decía hoy para ir armando como plantas así como raras. Bueno, estos movimientos los pueden tomar tranquilamente. Bueno, esos movimientos en el plano. Después, igualmente con tiempo vamos a ir haciendo algún ejercicio de esto, pero no para la semana que viene, sino después para la otra, a ver si sale. ¿Puedo borrar todo esto que está acá? Diría que no, esperame un segundito. Ah, bueno. Fue la clase esta cuando subo al campus. ¿Puede volver a repetir algún movimiento de simetría que no sea tan parejo como el de hoy para que se note bien la diferencia con el otro o con el axial? Dale. ¿Simetría axial o central? No, uno de simetría central, así se nota la diferencia con el axial. Bueno, a ver, vamos a hacer un simetría central
de este que ves acá, ¿sí? Y el punto de simetría lo voy a poner ahí, sería el punto I. ¿Está? Bueno, primero lo que hay que hacer es, punto por punto, trazo una recta auxiliar entre el punto y el centro de simetría. ¿Sí? Entre el punto A, que es el que yo quiero espejar, ¿sí? Entonces, si yo tengo que espejar este punto A, voy a pinchar en el centro con el compás, voy a abrir el compás esta medida, y este punto A lo voy a mandar con 180 grados para ahí. O sea, ahí. Ahí, ¿sí? Entonces, pasó y se trasladó de acá a ahí. ¿Entendió? Ahí Eso con el compás. Eso con el compás, ¿sí? El compás automáticamente me va a dar la misma distancia de acá hasta acá que de acá hasta acá, ¿sí? Porque como es un círculo, todo lo que yo trace con el compás va a estar a la misma distancia del punto este donde yo pincho. ¿Está? Bien, entonces ahí trasladé el punto. Cuando lo traslado le pongo el nombre para no perderme, ¿sí? Entonces acá, si este se llama A'', este de acá le vamos a poner A''. O sea, le agregamos una prima más. Bien, ahí trasladé uno. Ahora, traslado el punto B''. Trazo la recta auxiliar que va entre B y pasa por el centro. Me olvido del resto. Esto inténtenlo borrar de su mente por un ratito. Y ahora lo que tengo que hacer es repetir el mismo procedimiento con el compás. ¿Para qué? Para trasladar esta misma medida que tengo acá, desde el punto B hasta el I, para espejarlo del otro lado del punto, o sea, para llevarlo por ahí. ¿Sí? Entonces, realizo ese mismo movimiento con el compás y más o menos me cae ahí. Entonces, ahí ponemos el punto que se va a llamar B, 1, 2, 3, ahí está. ¿Sí? Entonces me quedó espejado el A, espejado el B, y ahora tengo que espejar el C, que es el que faltaría. Entonces voy a trazar la recta auxiliar para el C, que pase por el centro de simetría, y de nuevo, compás, y voy a trasladar el punto hacia... Uy, esa no va. Voy a trasladar el punto hacia 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hacia ahí. O sea, ahí me quedaría el C''. Ahí está. ¿Sí? Una vez que trasladé los 3 puntos, que fui espejando, digamos, es como espejar sobre una línea un punto, algo así. Punto por punto. Una vez que tengo los 3 ya trasladados, listo. Ahí no pienso más, caso una regla, uno de estos 3 que me quedaron, y ahí tendría que estar, ¿sí?, con simetría axial. A ver, no es que no pienso más. Si me quedó una estrella y algo falló en el medio de la simetría, ¿no? Pero bueno. Profe, la C no entendí bien. ¿Cuál? ¿La C? C, sí. ¿Esta? Es lo mismo, o sea, sí, sí. Agarro un compás, pincho en el medio, me abro esta medida, ¿sí? Ay, y doy todo el recorrido del compás hasta cortar esa misma recta que marqué. Claro. Acá. Entonces ahí está el punto C. ¿Sí? Es como repetir lo mismo con una recta, otra recta y otra recta, todas rectas auxiliares, ¿no? Por eso le digo que esto háganlo. Profe, pero acá no quedan también invertidas la A y la B. Sí, porque es lo mismo que hicimos acá. O sea, acá este es simetría. Sí, pero no, Este. no quedan como espejo entonces. No. El espejo exacto es la simetría axial, la de eje. Esta que es puntual siempre te va a quedar como invertido las letras. Pero tiene como una rotación, puede ser, como una, no sé, como que se ve girado sobre el mismo punto.
para el otro lado, no sé. En realidad sería como un doble espejado. Es como un doble espejado, sí, algo así. Como un doble espejado. Claro. Es como un doble espejado, eso mismo. Pero bueno, no asumamos que es un doble espejado, sino que es una simetría central. Es solamente eso. Voy a borrar. Bueno, ahora puedo borrar todo. Sí, sí. Ya termina. No, tenemos. Nunca me acuerdo en qué momento termina esta. A las 11:05, ¿no? Termina esta. Las 11. Sí, Tipo las 11. 11. Bueno, bien. Cuando usted Ah, tenga mira. ganas. Yo sé que ustedes están deseando que sea bueno. Chao, nos vemos el A lunes. las 12. Yo hasta las 12 tiro. Como A las para 12 fijar. es mi cumpleaños, así que Ah, bueno. mi última hora con 32. Ya estoy pisando. ¿No hay inconveniente si comemos mientras hacemos una clase? ¿Qué? No, preferiría que no, pero bueno, no hay problema. Bueno, ahora sí. Esperen que saqué. No tenía que sacar. Bueno, borro todo. Bueno, metiéndonos, es cortito, esto va a ser rápido, metiéndonos ya en contexto de vectores propiamente dichos, y tipo álgebra pura, ya dejamos atrás la parte como más gráfica de geometría y vamos a meternos, ya les digo, entre vectores. Hacemos un trabajito con vectores y después pasamos a las cónicas. ¿Ubican cónicas? ¿Alguien conoce algunas cónicas? ¿Saben lo que es? Curvas cónicas. No. Mientras borro les pregunto. Bueno, las curvas cónicas que vamos a analizar serían como la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola. No sé si les suenan esos nombres, si les hace bien esos nombres, pero es lo que vamos Me suena, pero digamos, alguna vez lo escuché. Geometría de la forma, es como analizar medio numéricamente todas las formas que, digamos, que tiene el programa de esta materia. Sería como cortar un cono, ¿no? Sí, exactamente. Salen de ahí. Un corte. Salen de cortar conos, todas. Depende cómo lo corte, me aparece una, la otra o la otra. Eso lo vamos a ver después de vectores. Entonces, primera parte de geometría de la unidad 2 sería vectores. Como dijimos hoy, que un vector era un segmento orientado, tenemos que entender que tiene un principio y que tiene un final. Entonces, ambos, principio y final de un vector, son puntos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que tengo un vector AB, que empieza en A y termina en B, que es lo que voy a dibujar ahora. Bien, de esos vectores, de ese vector, cada una de esas, inicio y final, cada uno de esos puntos va a tener sus coordenadas. ¿Sí? ¿Cuál es la coordenada del punto A? Las coordenadas del punto A. 2, 2. 2, 2, sí. 2, 2, perfecto. Coordenadas del punto B, 4, 4. Bien, coordenada X, coordenada Y. Entonces, si yo proyecto estos puntos en cada uno de los ejes, ahí caigo en X, caigo en Y. ¿Sí? Y ahí tengo las coordenadas. Muy bien. Entonces, si yo quisiera averiguar el módulo de este vector, o sea, cuánto mide, cuál es la medida de ese vector, lo que estoy calculando en realidad es la distancia que hay del punto A hasta el punto B, o desde el punto B hasta el punto A. Y es indistinto, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es cómo calcular la distancia de A hasta B, dentro del espacio de 2 dimensiones. ¿Cómo hago para calcular la distancia entre A y B? ¿A alguien se le ocurre algún método? O sea, les tiene que sonar... Muy bien. Le iba a decir, me les tiene que sonar familiar. Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? ¿De dónde sale el Pitágoras? Y sale de acá. ¿Sí? Sale de que... Vieron que todo en matemática confluye en Pitágoras. Estudien lo que estudien, en algún momento todo termina en Pitágoras. Bueno, esto también. ¿De dónde sale ese Pitágoras? De este triángulo, donde el vector, o sea, el módulo del vector sería la hipotenusa. Entonces lo que tengo que hacer es calcular un Pitágoras que tiene como cateto, ¿a qué medida? 2 por 2. 2 por 2, perfecto. ¿Sí? Esto es 2 y esto es 2.
Entonces, ¿cuál sería una posible fórmula para poder calcular la medida de esta? O sea, el módulo de este vector. Que el módulo de vector Las- vamos a usar para calcular ángulos y demás, pero... La suma de Igual, los dos catetos al cuadrado. ¿O no? igual la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los dos catetos. Perfecto. Eso. ¿Sí? Entonces, la fórmula, entre comillas, en realidad es Pitágoras, que nos sirve para calcular la distancia entre dos puntos, o sea, el módulo de un vector, es la siguiente. ¿Sí? Es cateto al cuadrado suma raíz cuadrada de todo eso. ¿Está bien? Ahora, con esto finalizamos. Acá porque lo vi gráficamente, entonces me fue fácil decir, sí, acá hay 2 y acá hay 2. Pero ¿qué pasa si yo solamente conozco esto, conozco las coordenadas, para no agarrar un papel y ponerme a hacer todo el dibujo y demás, debería poder resolverlo, y hay una forma de resolverlo analíticamente, o sea, haciendo cuentas. ¿Cómo calculo la medida de este cateto? Que no sea gráficamente, sino analíticamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo, fíjense, considero esto, y considero esto, ¿sí? La que está más lejos, digamos que sería esta, si yo a esto le resto esta medida, o sea, le resto 2, ¿qué me va a dar? O sea, a esta coordenada, la coordenada X del punto B, le resto la coordenada X del punto A. ¿Qué me queda como resultado? Estás restando los puntos. Es restando los puntos, algo así. Entonces me queda con esto, ¿no? Si yo le resto al 4, le resto el 2, me quedo con esto de acá del medio. Si repito el mismo procedimiento para el eje Y, o sea, a este 4 le resto este 2, me voy a quedar con esto. ¿Sí? Porque si a todo esto entero le saco esta parte nomás, me quedo con la parte de ahí arriba. ¿Sí? Con esto. Que esas dos cosas que le estoy marcando acá serían, ¿qué cosa? La medida de un cateto y la medida del otro cateto, que en este caso sería 2 y 2. Entonces, esto es lo último que voy a escribir. La fórmula para la distancia entre puntos, podríamos decir que la distancia entre dos puntos cualquiera, la voy a calcular como la X de un punto menos la X del otro punto. Ahí tengo un cateto, entonces lo voy a elevar al cuadrado, más la Y de un punto menos la Y del otro punto. Eso también es el otro cateto, y lo voy a elevar al cuadrado. Y esta es la fórmula que vamos a usar siempre para la distancia entre puntos. ¿Sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es que si acá ustedes hicieron la X del punto A menos la X del punto B, sí o sí, cuando hacen la otra resta, tienen que hacer la Y del punto A menos la Y del punto B. ¿Sí? No vale intercambiar y decir, bueno, X de A menos X de B, y cuando hacen la otra ponen Y de B menos Y de A. Como que eso intercambiar no pueden, siempre tienen que seguir el mismo orden. ¿Está? Bueno, esto lo dejo para la clase que viene, lo vamos a retomar, vamos a calcular distancias entre puntos, y ustedes van a calcular distancias entre puntos. A ver cómo sale, y estamos. Esperen que voy a cortar la grabación.